Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Como siempre les deseo que todos y cada uno de sus sueños, deseos y anhelos se hagan realidad. Reciban mi abrazo de alma a alma, deseándoles luz, paz, amor, armonía y mucha felicidad. Pues tenemos una semana interesante de luna nueva que termina en luna creciente. Vamos a tener desde el día de hoy, el inicio de la semana del 25 hasta el 31 de mayo, vamos a tener el inicio con la lunita nueva en Cáncer y cerramos con luna creciente en Libra. La luna creciente va a ingresar hasta el día 30. El día 30 de mayo ingresa la luna creciente a las 10 de la noche con 30 minutos. Y esta semana casi toda pues es de luna nueva. ¿Qué podemos hacer en luna nueva? Recuerden, luna nueva es para hacer nuestras intenciones, para todo lo que tenga que ver con inicios y que queramos que se nos realice las próximas lunas llenas, no necesariamente la siguiente luna llena. Cuando nosotros hacemos nuestras intenciones en luna nueva, vemos resultados los próximos meses. Debemos de confiar que aparte ahorita traemos el nodo norte y el nodo sur en Géminis y en Sagitario, traemos ahí a Mercurio y a Venus en el signo de Géminis que nos maneja muy bien la cuestión de comunicación. Yo creo que es un buen momento para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Y las pruebas que hemos pasado, pues claro que poquito a poquito las hemos ido superando. No perder la calma, mantener los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo, la confianza de que podemos lograr sueños, deseos y anhelos y compartir con nuestra energía, nuestro amor, nuestra luz, con todos aquellos que podamos tener contacto, sea vía telefónica, sea por correo, sea videollamada, sea por redes sociales, por el medio que sea, muchos de nosotros que pues con todas las precauciones salimos a trabajar con todo el amor y con todo el gusto para hacerles pasar momentos interesantes o agradables a todos ustedes como mi familia móvil, que les agradezco tanto a mis niñas y mis niños, pues que me estén acompañando aquí haciendo nuestros horóscopos semanales, lo agradezco muchísimo. Y el día de hoy tenemos esta semana tenemos muy buenas oportunidades. Les quiero decir algo. Aprovechen, por favor, en cuanto se presenten las oportunidades, no le den tantas vueltas al pensamiento. Piensen poco, sienten mucho y actúen bastante. Me estoy refiriendo a cuestiones laborales y cuestiones profesionales, porque puede haber un poquito de duda o de lo hago o no lo hago por las inquietudes o las situaciones que estamos viviendo. Lo que les puedo decir es que estos planetas nos están aspectando. Traemos dos planetas, bueno, tres planetas retrógrados, que son Saturno, Júpiter y Plutón. Y eso pues suena a cuando escuchamos retrógrado como que, ay, retrógrado, no pasa nada, un planeta no está retrógrado, no te está dañando, un planeta retrógrado que nos lleva a analizar, observar, checar, si vemos lo que significa cada uno de los planetas, para qué es Plutón, para qué es Saturno, para qué es Júpiter. Ahorita están retrógrados, no es que vayan de reversa, sino se quedan un poquito quietitos, vaya. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso nos está llevando a pensar, analizar y observar todo lo que hemos estado viviendo. Yo creo que a cada uno nos ha tocado vivirlo de diferente forma, de diferente manera, a lo mejor a unos más complicados que a nosotros. Lo importante es aprender en esta época a perdonar, a pedir perdón y a aceptar el perdón. Hacer a un lado la soberbia, porque, qué bárbaro, cómo daña la soberbia y más en las familias. A reencontrarse con sus seres amados, que no los separe las cuestiones materiales o económicas. Es un momento importante, por eso los planetas retrógrados nos llevan a reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos. Por eso es el renacer, reobservar, reanalizar, recordar, reorganizar, que lo que yo necesite, yo sabré lo que tengo que hacer. Cada uno nos toca, cada uno sabemos. Miren, todos nosotros somos exactamente esa persona que llega a su casa, ingresa a su habitación, esos somos nosotros. Es momento de quitarnos las máscaras. Porque si te tienes que poner máscaras todos los santos días, llega un momento que no sabes cuál te pone, no te vayas a equivocar en una mañana y te vayas a poner la máscara que no es.
Así que los planetas nos invitan de manera maravillosa a tomar papel y pluma y escribir nuestra historia de vida. Es un momento de escribir muchas cosas, de compartir con los nuestros, de escuchar a los grandes, medianos y chicos y aprovechar esta semana de luna nueva y luna creciente para confiar en nosotros, confiar y saber que lo que estamos viviendo es un crecimiento para nuestro conocimiento. Y sin más, me voy contigo, Aries. Oye, pues muy buenas noticias. Mira tú que vas a recibir cambios, oportunidades, oportunidades, pero buenísimas en tu vida personal, que te van a dar alegría. Bueno, algo que tú eres así, tú eres una persona muy alegre y muy divertida. Bueno, esta semana vas a andar requete contento, requete feliz. La luna nueva y luna creciente te está aspectando de manera súper de felicidad a tu casa, a la casa de tu hogar, donde tú vives, vaya. Y ahí vas a tener noticias muy buenas de alguno de los miembros de tus seres amados que te van a dar una sorpresa o te van a contar algo que te va a llenar de muchísima alegría. También estás sentado en una silla importante por la cual tú puedes ayudar a otras personas a realizar alguno de sus sueños. Si estás en algún tipo de trámite, no te inquietes. En estos días vas a tener muy buenas nuevas de cualquier tipo de trámite que tú estés haciendo. Lógicamente estamos viendo, ¿verdad?, que todo es online. A ese tipo de trámites me refiero. Y vas a tener buenas noticias y respuestas sin pasar del próximo jueves. Para los Tauro, hay una gran evolución espiritual. Esa evolución espiritual te lleva a aprender a tomar conciencia verdaderamente de lo que quieres hacer. Con madurez, con pies en la tierra y tocándote el corazón, te vas a dar cuenta que haciendo a un lado la soberbia, haciendo a un lado todo lo negativo y sacas ese lado tan hermoso que tienes, mi querido Tauro, te vas a dar la oportunidad y te vas a decir a ti mismo, wow, de esto y más soy capaz. Sí, lo que has estado viviendo ha valido muchísimo la pena. Tú lo has sabido manejar de manera correctísima en cuestiones personales, sociales, laborales y económicas. También recibiendo muy buenas nuevas en el transcurso de estos días, entre lunes, martes, miércoles, bueno, hasta el jueves. También está muy bien aspectado. Si vas a hacer algún tipo de trámite, negociación, si tienes que arreglar algún pago o un pago que te deban de hacer, lo vas a ver resuelto estos días. Para los Géminis, no te desesperes, dale tiempo al tiempo, todo se va a acomodar en su debido momento. Estamos en una muy buena época para ti. Recuerda que tenemos, pues, el Sol está en tu signo y también tenemos a Mercurio y a Venus que están en tu signo. Mercurio va a cambiar a Cáncer hasta el 29. Ahorita todavía lo tienes. Aprovéchalo para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Yo te sigo invitando a que no digas todo lo que estás pensando para que no te vayas como que a sorprender tú mismo y después decir, dije yo todo eso, eso fue todo lo que yo ofrecí. Fíjate muy bien al momento de una propuesta o de un ofrecimiento. Ofrece lo que tú sepas que puedes dar. No ofrezcas de más porque después no vas a saber qué hacer si no sabemos. De repente te comprometes de más por lograr algo. Comprométete con lo que sabes y sigue luchando por saber más y aprender más, pero por el momento comprométete con lo que sabes y vas a tener buenos resultados. Para los Cáncer, nada ni nadie te va a quitar lo que te corresponde por derecho de conciencia, sea lo que sea. Lo que te corresponde es tuyo. Así que si perdiste algo de lo que sea, puede ser un amor, un romance, una relación, una cuestión laboral, una amistad, no te inquietes. Lo que te corresponde, te lo repito, por derecho de conciencia es tuyo. También si perdiste algo en material, no te preocupes. Todo regresa multiplicado. Tú eres una persona que por lo regular siembra y siembra bien. Eres una persona buena, honesta, íntegra, echada para adelante, muy comprometida contigo y con todos los que te rodean. Pues resulta que esta semana vas a tener muy buenas nuevas, especialmente en tu hogar, algo que a ti te llena de alegría. También una idea que tú la venías gestando desde hace muchos años o meses,
va a empezar a florecer y va a empezar a crecer y te va a dar grandísimos resultados, no ahorita, no en este momento, pero si tú empiezas a moverla, a empujarla, mira que vas a ver muy buenos resultados aproximadamente a partir de octubre o noviembre y valen mucho la pena para mis queridos Leo. De un momento a otro, puedes estar haciendo una llamada o recibiendo una llamada o una videollamada, lo que tenemos actualmente, ¿verdad? O un correo, donde te van a dar una sorpresa maravillosa que va a llenar tu corazoncito de muchísima alegría. Algo que tú estabas esperando, algo que tú mereces, llega a tu vida. Esto no pasa del próximo viernes, así de sencillo. Vas a recibir esa llamada que te va a dar mucha alegría, muchísima felicidad, porque es un proyecto que le apostaste y le apostaste por meses, por años, y aquí está el resultado. Mira, bien dicen que la paciencia vale la pena. Y a pesar de que eres un Leo y que somos fuego, y que somos requete inquietos y queremos todo ya ahorita en este momento, le tuviste paciencia a este proyecto y los resultados van a valer muchísimo la pena. Es momento de seguir volando tu imaginación y seguir haciendo cosas nuevas y diferentes porque tu mente ahorita está muy fértil, está muy creativa, sigue escribiendo, sigue creando, sigue inventando y sigue siendo tan luminoso como eres, mi querido Leo. Para los Virgo, ¿estás feliz, contento, realizado, enamorado, con muchos planes, con muchas ocurrencias? Estás con unas ideas muy interesantes. Yo siempre sugiero que no las platiquen. Lo mejor es guardar las ideas para nosotros porque de repente quien menos nos imaginemos andan saludando con nuestro sombrero. ¿Y cómo fue mi idea? Bueno, así que no la platiques. También vas a tener algo interesante en la cuestión de salud, cuidándote mucho. Puede ser que empezaste a hacer dieta, o estás haciendo ejercicio, estás haciendo yoga, algo que está ayudando muchísimo a tu salud. Estás por ahí también queriendo adoptar un perrito o un gatito o algo, porque se ve que por ahí están las cuestiones de los animalitos en el hogar, o te lo van a regalar, o algo va a pasar, pero en estos días va a haber en casita o va a aparecer afuera de tu casa. Y también algo muy interesante, fíjate que por medio de una amistad vas a hacer contacto con alguien muy importante e interesante que conviene muchísimo para tu futuro a muy corto plazo. La sugerencia en esto es no digas absolutamente todo lo que tienes en mente ante la propuesta que te van a hacer porque por algo te están buscando. Tú escucha 2 veces, ve 2 veces y no hables ninguna. Ponte atento. Para los Libra. Después de presiones, tensiones, agobios, angustias, llámale como quieras, mis queridos libras, mis queridos libras, están pasando por un momento espectacular. Te dije desde hace varias semanas que todo el mes de mayo hasta el próximo septiembre aproximadamente tenías grandes crecimientos, ampliaciones, cambios en tu forma de ver la vida, cambios en tu economía, en tu vida profesional, pues todo eso sigue y todavía más. La sugerencia es, coordina muy bien, ordena muy bien tu agenda, tanto profesional como tu agenda de vida. Acuérdate de ponerte a mero adelantito de la fila, mi querido Libra, porque ahorita traes agenda llena. Si aprendes a delegar, vas a hacer mucho más de lo que estás haciendo porque vienen nuevos planes de equipo, de trabajo, de proyectos. Ahorita estás creativísimo. Bueno, descansa, cuídate, haz ejercicio, duerme lo más que puedas. No te digo aliméntate bien porque pues Libra si no come bien se nos enoja, ¿verdad? Pero bueno, también date el permiso de dejar hablar a tu corazoncito. Sabes apapachar, pero se te olvida dejarte apapachar. Para los escorpiones, tiempo al tiempo, mi querido escorpión, pues resulta que es momento de abrir los brazos y el corazón porque todo lo que te corresponde por derecho de conciencia llega a ti. Y me refiero en lo personal, en lo sentimental y en lo económico. Es un muy buen momento de hacer compras y adquisiciones que te convienen muchísimo. A pesar de cualquier situación y a pesar de la situación, digo, le llamo a pesar de que no podemos tener la movilidad de la que estábamos acostumbrados, sí te puedo decir, mi querido escorpión, que las oportunidades están bárbaras para ti. Y esto además es muy sencillo. Has sembrado, pues hay que cosechar, pues siempre has sembrado, hay que seguir cosechando.
pero vas a cosechar y muy bien porque eso tú te lo has ganado. También en las cuestiones de amor y de romance, pues a seguirlo viviendo con ánimo y mucha pasión e intensidad. Sagitario, tienes fuerza, poder, energía, capacidad, ánimos. No te enganches. ¿Cómo para qué? Que hablen, no pasa nada. Acuérdate que cuando la gente señala, critica y envidia, no es eso. Simplemente son admiradores. Tómalo de esa manera. Por lo regular, la gente negativa está sentada señalando a los triunfadores. Así que no te enganches, mi querido Sagitario. Vas a tener una oportunidad muy interesante esta semana y la que sigue, las dos siguientes, esta semana y la siguiente semana, de hacer y de proponer algo nuevo o diferente, en lo cual vas a ser escuchado y te van a dar la oportunidad de ser el líder de esa situación. Acuérdate que cuando una puerta se te cierra, se te abre un portón de 4 hojas así y eléctrico. Así que abre tu mente a la abundancia y confía en la abundancia. Para ti, mi querido Capricornio, hay buena fortuna, prosperidad, intuición, percepción. Júpiter es un planeta expansivo, es el planeta de la abundancia, triunfo, éxito, prosperidad, buena fortuna. Te está dando, pues ahora sí que abriéndote canales nuevos en tu vida. Date el permiso de escucharlos, a lo mejor no los vas a querer, pero escucha lo nuevo que está llegando a tu vida. Es momento de ponerte al día, si a lo mejor tienes que ponerte al día, no sé, con lo cibernético, con lo electrónico, con lo online, pues es momento de hacerlo, mi querido Capricornio, porque eres una persona tan inteligente que además ahorita, fíjate tú, que está, pues tu planeta Saturno está en el signo de Acuario, y Acuario, acuérdate que se le da todo eso de manera súper perfecta. Aprovecha a aprender algo nuevo porque te va a dar muy buenos resultados los próximos meses. Para los Acuario, todas las de ganar traen un movimiento y un tránsito espectacular. Están felices, contentos, realizados en lo físico, mental, sentimental, laboral, económico. Hagan ustedes de cuenta que la presa estaba llena de agua y como tenía tanta agua que dijeron, levanten las compuertas. Y ande usted que se te vino todo el agua de maravilla. Hacía cascadas a borbolletes para los Acuario. En todas las casas las traen muy bien aspectadas. La sugerencia es cuidarte un poquito más, descansar un poquito más, pedir ayuda cuando sea necesario. Es bueno ser perfeccionista, pero no exagerarle, darle un poco más de tiempo a tu persona porque ahorita los caminos se están abriendo muy efectivos para los Acuario. Y para mis queridos Piscis, mira, siempre te lo voy a seguir recordando, siempre, desde que me has escuchado y me hayas seguido de tantos años, te digo, Piscis, en la medida que das, en la medida que debes de recibir, en la medida que amas, en la medida que te deben de amar, ponte a mero delante de la fila, no recibas menos de lo que estás dando y me refiero absolutamente a todo, con los amigos, con el amor, en la familia, en tu trabajo, en la escuela, con quien sea. Tú por lo regular, como traes la energía de todos los signos zodiacales, eres el último signo zodiacal, traes la influencia de cada uno de ellos, tu bondad, tu nobleza, tu experiencia, llámale así sin importar la edad que tengas, dejas que no pasa nada, no pasa nada. No, pues sí, mi querido Piscis, yo te invito, te empujo y te digo, haz que las cosas sucedan. En la medida que das, que debes de recibir exactamente en la misma medida. Me estoy refiriendo, si en el amor no te están dando lo mismo que tú estás recibiendo, pero ¿por qué vas a estar ahí? Si tú llamas, si no te llaman, si tú buscas, si no te buscas, si tú das, si no te dan, mi vida, migajas, no, mi amor. El pan completo o nada. Y lo mismo me refiero en tu trabajo, en tus estudios, con la familia y con todo el mundo. Porque esta semana vas a tener mucha intuición y mucha percepción. Si te pones muy atento, súper atento a todos los mensajes que el universo te está enviando, te los va a enviar por todos los medios, por televisión. A lo mejor yo ahorita ya te estoy dando la señal en una canción, alguien lo va a decir, que es momento de cambios, es momento de giros, es momento de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes. No importa la situación que estamos viviendo, esta es una situación de maduración, de aprendizaje y de crecimiento. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias, los abrazo de alma a alma. Les deseo que todos y cada uno de estos días sean el mejor de su vida,
que la vida los llene de alegrías, de felicidad. Te deseo que todo fluya en armonía perfecta para ti y para los tuyos. Toda la familia Movic y yo les deseo mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Gracias por hacer de este canal ya uno de sus consentidos. Me gusta muchísimo que estén los que deben de estar y que lleguen los que tengan que llegar en el tiempo que deban de llegar. Lo que sí te digo es que si tú nos haces favor de compartirlo y de suscribirte, de ponerle campanita y de platicarlo con tus amistades, recuerda que nuestro canal está lleno de información, llena de amor, de ganas, de ánimo para todos y cada uno de ustedes. Que tengan, pero, ¿qué les puedo decir? Todos y cada uno de sus días, el mejor de su vida. Mucha luz. Yo soy Misa Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.